Creo que estaba cerrado mi micrófono, entonces les invito para que oremos en silencio. Amén. Ok, muy bien. Entonces, hemos abierto aquí, o mejor dicho, hemos continuado un estudio que hace algunos sábados ya habíamos empezado sobre la marca de la bestia y estamos llegando al punto principal o los puntos claves. Ya habíamos sacado algunas conclusiones y voy a repetir esas conclusiones. Son pasos importantes. Básicamente ese estudio, como entenderán o como sabrán, la marca de la bestia tiene que ver con esa prueba, que nosotros también llamamos la prueba de la ley dominical. Y se trata de todo un proceso de comprender y llegar ahí, de separarnos de una comprensión muy simplista que teníamos antes, que habíamos adoptado, obviamente, de los adventistas. Ok, muy bien. Pantalla. Aquí entonces los puntos a manera de resumen. Primer punto que hemos hecho es el cambio en la comprensión profética de simple a complejo. De ahí aplicamos el mismo principio al tema de la ley dominical. Tercer punto, el enfoque en la ley dominical, un estudio tratando de entender cómo se verá en los Estados Unidos y cómo se ve dictadura. Dictadura. Cuarto punto. Hemos ido al conflicto de los siglos. Hemos usado ese texto importante que habla de la transformación. Aquí vemos algunos principios importantes que los Estados Unidos tienen una reacción a una situación en Europa y establecen dos claves o dos puntos, dos columnas en contra de la opresión, opresión real y la intolerancia sacerdotal. Entonces, esas circunstancias lideran a la libertad religiosa, y la libertad civil. Pero después de un tiempo hay una transformación de los Estados Unidos y nosotros hemos visto que la profecía expresa eso como habla como dragón. Elena White describe en ese texto que el hablar son las acciones o las actividades que ocurren en el gobierno estadounidense, pero en las ramas
judiciales y legislativas. Entonces, el hablar de dragón se manifiesta en esas dos ramas aquí. Y la ejecutiva desaparece del enfoque que solíamos tener sobre esta parte del gobierno americano de los Estados Unidos. Ahora, esta transformación donde vemos el surgimiento o empezamos a escuchar la voz del dragón que viene de esta bestia que es como un cordero, nosotros hemos sido testigos del comienzo de esto a partir de 2014, donde justamente vimos que el Partido Republicano fue conquistado por fundamentalistas religiosos de la derecha y ellos con su impacto durante ese tiempo ya sobre la legislación de la nación y también la Corte Suprema del mismo grupo de personas. Esto aconteció a partir de 2014, especialmente en este año, que interesantemente es el hito de la ley dominical en la línea de los sacerdotes. Ok. Ahora hemos llegado a otra conclusión, que el hablar del dragón equivale a contradecir a su profesión. Esta lógica proviene de que la profecía describe a los Estados Unidos como un cordero con dos cuernos, donde los cuernos simbolizan justamente la profesión de esa nación, el republicanismo y el protestantismo. Pero vemos que lo que hace ahora empieza a hacer es hablar como un dragón. Y la verdad del dragón no va pues con ese animal, esa bestia no habla con un dragón. Entonces se produce algún grave problema, un trastorno, una contradicción en lo que es ese símbolo, esa bestia. Siguiente punto. Hemos hablado de esas cosas, es una repetición, pero también vamos a profundizar todavía sobre ello. Luego hemos dicho que el dragón es un símbolo de Babilonia. Ahí muy rápido hemos hecho una secuencia de la lógica. No hemos entrado mucho en detalle sobre esto. Y tal vez podría yo repetir un poco esa lógica para que quede tal vez refrescado en nuestra mente cómo entiendo o cómo podemos entender por qué el dragón es Babilonia. Un momento. Hemos ido a algunos textos, ¿no es cierto? Hemos ido a Apocalipsis 14, donde hemos visto que Babilonia, voy a poner B aquí, es la gran ciudad. Es la gran ciudad.
Después hemos visto que esto ya era en Apocalipsis 16, que la gran ciudad es el dragón, o la Biblia dice es un tercio, una tercera parte, corresponde o es el dragón. Entonces ya hay un enlace aquí, ahora de Babilonia al dragón, a través del símbolo de la gran ciudad. Otros componentes siendo el falso profeta y la bestia, simplemente. Siguiente paso. En Conflicto de los Siglos, a ver si tengo el texto aquí. Seguramente lo hemos tenido ya. Un momento. Ya. Aquí en ese párrafo, eso es el conflicto de los siglos, el mismo texto que estamos usando todo el tiempo. Eso sería aquí en página 34.2. Leemos, la predicción de que se hablara como dragón ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, anuncia claramente el desarrollo del espíritu, intolerancia y persecución. Y ahora, eso me interesa aquí, que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón. Entonces, el dragón representa a varias naciones, no es una nación nomás. ¿Ok? Entonces vemos ese símbolo aquí, pero ese símbolo de dragón es un símbolo que se manifestó en varias naciones. Entonces eso era el siguiente texto. Dragón, varias naciones. Ok. Y si entonces leemos este famoso texto también, misma área, esto es página 434, párrafo 2, dice, así que si bien el dragón representa primero a Satanás, eso tal vez es el texto que tenemos bastante presente en la mente, en sentido derivado, dice Elena White, es un símbolo de Roma pagana. Entonces también nos dice claramente Elena White que el dragón es Roma pagana. Entonces, ahora la conclusión que pienso que podemos hacer es que si el dragón es Roma pagana, es también la gran ciudad, es varias naciones, ¿quién es? Y una de las conclusiones que de ahí podemos sacar es que Roma pagana está en una lista con varias naciones. En esta lista, Roma pagana le sigue a Grecia, que a su vez siguió a Medo-Persia, que a su vez sigue a Babilonia. Esa es la lista de las varias naciones que representaron al dragón. Y eso una vez nos lleva aquí a Babilonia, porque Babilonia es, como ya hemos visto, aquí al comienzo la gran ciudad. Entonces, ahora me quiero enfocar en este símbolo aquí, Babilonia, para que nos ayuda un poco a entender qué significa hablar como un dragón. ¿No es cierto? ¿En qué consiste este símbolo que luego adopta el cordero? Espero que eso ayudó un poco y hace un poco sentido.
hace sentido para ustedes. Muy bien, entonces todavía no hemos terminado la repetición. Después de este paso, hemos mirado la línea de los 144,000 y hemos visto esa línea, es una línea, a ver qué punto sería 8, que se representa la línea 144,000, la línea de sacerdotes, tienen su paralela en la línea de la agricultura. De esa línea, nosotros hemos visto la importancia de dos elementos, de fe, o también lo hemos llamado la profesión, y la práctica. Y hemos visto de que si no hay concordancia entre fe y práctica, entonces hay una discordia y en el tiempo de la cosecha la fruta no está madura. Porque la fe representa, hemos dicho, a la lluvia, que a su vez es un símbolo del mensaje. Tú puedes aceptar o escuchar el mensaje, tú puedes ingerir la lluvia, tú puedes estar presente en las reuniones, tú puedes participar de los campamentos, pero si todo esto no se traduce a una práctica coherente con lo que estás escuchando, entonces hay un problema. Y ese problema simplemente se traslade a que no hay fruto. O el fruto es muy chiquito o queda verde. Entonces para la cosecha no está listo. Entonces la armonía entre esos dos elementos es crucial. Y vamos a continuar expandiendo ese concepto aquí. Ya. Y esto, tal vez como último punto, hemos visto en la Tierra Gloriosa que justamente hay esa discordia entre fe o entre profesión y práctica. Y esto es lo que Elena White describe. Al comienzo no era así, ¿no es cierto? Era un cordero con buenas intenciones, con un buen propósito, con una buena declaración de lo que profesa. Y esa declaración nunca ha desaparecido, ¿no es cierto? Sigue teniendo los dos cuernos no se quiebran como en otros casos de los símbolos proféticos, siguen intactos. No obstante, hay una problemática, hay una discordia aquí, y esto es lo que la Biblia describe como habla como un dragón. Ok, ahí estamos en la repetición y ahora podemos continuar un poco. Vamos a hacer un salto. Y vamos a aportar otra línea de razonamiento. Voy a tomar otro color. Ok, entonces, en la historia del mal, hemos aprendido que había un proceso. Ese proceso empieza con el sexismo en Génesis 3. Luego vamos a escuchar más de eso en la próxima presentación. En Génesis 4, entonces el problema de la falsa adoración. Adoración también puedes decir, ¿no es cierto? Profesión. ¿Correcto? Vemos ahí que Caín hace una profesión, ¿no es cierto? Él va y dice que adora a Dios. Él dice que él sí rinde honor a Dios. Él va, lleva y hace un sacrificio.
pero la práctica de él realmente expone o pone a la luz que no estaba en armonía lo que él decía y lo que él albergaba en su corazón. Entonces aquí ya vemos esa discordia. Luego, en Génesis 9, el tema del racismo. Y me gustaría enfocarme ahora en Génesis 11, donde tenemos la historia de la Torre de Babel. Ok, vamos a leer Génesis 11, 1 al 4. Toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien. Y usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar su Creador y desechar las restricciones de su ley tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros. Y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en ese lugar decidieron establecerse. Ok, aquí vemos algo interesante. ¿Qué pasa cuando hacen eso? No es simplemente que algunos creen esto y otros crean aquello. Aquí tenemos un grupo que deseaba olvidar a su Creador, desechar las restricciones de su ley, y que dice que tenían por constante molestia las enseñanzas y los ejemplos de sus piadosos compañeros. Entonces deseaban olvidar a su Creador. Y antes decía, la apostasía no tardó en causar división. ¿Por qué tiene que haber división cuando hay diferentes convicciones? No, ¿por qué si hay un grupo de una religión junto a un grupo de otra religión, por qué tiene que haber división? ¿Por qué no pueden estar juntos? Entonces, hay un elemento y un problema aquí. En teoría podrían convivir, ¿no es cierto? Nosotros podemos ser parte de una sociedad que no cree para nada lo que nosotros creemos, siempre y cuando se respetan ciertas normas. No hay ningún problema. Yo no tengo que separarme de los otros simplemente porque, como aquí dice, su ejemplo malo o su ejemplo bueno me molesta. Entonces, lo que aquí aparece es que falta una tolerancia, o podemos ponerlo al revés, la intolerancia espiritual. Y claro, nosotros recordamos esto porque fue justamente esa la razón porque habíamos visto antes que los fundadores de los Estados Unidos colocaron su constitución sobre ese elemento de la tolerancia espiritual, de la libertad de la convicción. Justamente ellos escaparon ese espíritu que vemos que fue transmitido en Europa, pero que aquí ya nace. Ok, entonces vemos esa línea una vez más en lo que constituye el dragón, que ya está presente en el grupo de personas que se establece en Babilonia o en el planicie de Sinar. Aquí en la idea de un artista. No sé si el río Éufrates realmente era tan grande como aquí lo presenta, parece casi un lago.
Pero bien, entonces hacen ese proyecto aquí. Y algo que el texto bíblico que leímos dijo y que también es importante es, y lo sabemos por supuesto, que todos hablaban la misma lengua y las mismas palabras. Ok. Otro texto. Este aquí, donde Elena White explica un poco más el propósito de la construcción. Decidieron construir allí una ciudad, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcaba toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli, ¿no? Aquí tenemos la gran ciudad, ¿no es cierto?, de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento ¿de qué? De poder, monumento de poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Entonces, en el pasado, cuando nosotros tratábamos de comprender ese símbolo de la torre, ¿recuerdan qué era? ¿Qué significaba la torre para nosotros? ¿Qué símbolo era? Nosotros siempre le veíamos como el símbolo de la iglesia, pero vemos que realmente no hay nada de propósito espiritual aquí. Sí, vamos a ver, y ustedes recordarán que Elena White explica que colocaron en algunos de sus cuartos, aquí habrán colocado aquí algo para un dios, otro puso aquí algo para otro dios. ¿No es cierto? Tenían presente también lugares, espacio para sus, como dice, para las figuras o las estatuas, pero en realidad era un monumento de poder y sabiduría de sí mismo, ¿no es cierto? Era para ellos, para su propia fama. Ok. Y aquí vemos también de ellos, muchos de ellos se negaban la existencia de Dios. Entonces, ¿qué es eso? Hemos dicho ayer, negar la existencia de Dios es ser ateo. Y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había destruido el mundo antediluviano y sus corazones como el de Caín se rebelaban contra él. Bueno, aquí tenemos varias cosas. No puede ser ateísmo, pero también vemos ese otro elemento, como hemos dicho, agnosticismo y también no teísmo. Otro ser, ¿no? Otro ser. Estaba ahí. Ok. Muy bien. Después viene esa parte que había mencionado ya. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Entonces era como una casa, ¿no es cierto? Era como un skyscraper, una casa enorme, un edificio donde me imagino especialmente los ricos, los más poderosos tenían sus habitaciones para vivir, era para que ellos vivieran allá. Era un propósito. No era una iglesia, ¿no es cierto? Habitaba, y también otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas las destinaron a sus ídolos. Está presente también. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y la tierra.
Ok, pero también podemos otra vez decir que esos ídolos de oro y de plata, los dioses de oro y plata, también es una forma de simplemente un símbolo de su propio poder y de su propia riqueza, ¿no es cierto? Como hoy en día personas también tienen sus ídolos sobre cuatro ruedas um, y lo adornan a veces con elementos de oro y plata o carbono. Ok, siguiente, acción. Génesis 11, 6 y 7. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos así su lengua, fue la decisión, para que ninguna entienda el lenguaje del otro. Ahora, la lengua o el lenguaje para nosotros es un elemento muy interesante porque Anciana Tess nos enseñó que el enfoque aquí de la problemática en la ley dominical es una unión no entre iglesia y Estado, sino entre cultura y Estado. Y si nosotros pensamos lengua, ¿qué más tenemos que pensar? Bueno, aquí un texto de que puedo encontrar en internet, donde alguien, y eso es un concepto muy conocido, la cultura y la lengua están inextricablemente unidas. No se puede entender una cultura sin aprender primero un idioma. Lenguaje es cultura y cultura es lenguaje. Ok, entonces si tú piensas lengua, tú piensas cultura. Y recientemente Solange y yo hemos asistido a un pequeño seminario sobre idiomas, sobre traducciones, y hemos visto esto también. Una doctora explicó haber hecho investigaciones en los pueblos que se puede demostrar muy claramente que personas, la cultura de la persona y su manera de pensar es influenciada por el idioma. Pueden ver la misma cosa y pueden llegar a conclusiones diferentes. Yo recuerdo un ejemplo que ella dio, y esto fue si una persona rompe algo, por ejemplo, en un museo, sin querer. Por la manera de decirlo, como yo lo acabo de decir, una persona rompe una obra de arte. Así nosotros lo decimos en español, también en inglés y muchos idiomas. Entonces, el enfoque es en la persona. Entonces, la persona rompe. Entonces, esa manera de hablar implica una cosa y pone, de cierta manera, sin querer, ¿no es cierto? Porque aquí no hemos dicho quién tiene la culpa en ese caso, pero sin querer nosotros ponemos un peso aquí en la persona. ¿Ya? Le damos implícitamente por lo menos algo ya de culpa. En otros idiomas no se habla así. Si dice, por ejemplo, no sé si puede decir esto en español, sí, me imagino que sí. Algo así como, por ejemplo, la obra de arte fue destruida o se cayó mediante un choque o un accidente. Y no aparece la persona o no hay en la construcción de la frase, la persona no tiene ese enfoque en la descripción del asunto, aunque es la misma situación que dos personas ven, pero por la cultura y el idioma que uno tiene, el enfoque es o en la persona o es en el objeto. Y esto, desde luego, tiene su implicación si tú entonces hablas de ese caso, por ejemplo, en una corte, ¿no es cierto? Tu enfoque es la persona que hizo algo mal y el otro enfoque es el objeto a lo que pasó algo. Entonces, eso tiene implicaciones, bueno, obviamente, como ustedes ven, tiene muchas implicaciones. Y eso es un asunto que tiene que ver con el idioma, porque mi idioma me empuja de decirlo así. Pero esto a su vez
nace de mi cultura, porque es mi manera de pensar. No, nosotros, obviamente, la estatua no hizo nada en el museo porque no se puede mover, me parece tan lógico, ¿no es cierto? Es la persona que hizo algo, pero sabemos que muchas veces simplemente no es tan fácil. Ok, eso es simplemente un ejemplo, y lo que yo quise decir aquí, espero que quedó un poco claro, es que la cultura y el idioma son lo mismo, y son, no lo mismo, pero son tan unidos que lo uno es afectado si tocas lo otro. Ok, entonces, cuando vemos este incidente aquí, la historia de la Torre de Babel, y las personas se van del lugar porque ya no se entienden, porque hablan otros idiomas, nosotros a la vez entendemos que algo acontece. Ellos llevan, ¿qué lleva de ahí cuando se van? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que queda o qué es lo que los llevan? Al momento de tener otro idioma, ellos se van de ahí, pero eso no significa que la cultura la dejan atrás. No, más bien vemos ahora una situación súper dramática porque esta cultura se esparce. Ahora tiene otros idiomas que representan esa cultura, pero la cultura es la misma, ¿no es cierto? Entonces, desde luego nosotros entendemos que, ¿y cuál es la cultura? Pues la cultura, la Biblia nos explica aquí, y lo vimos, por eso lo vimos al inicio, esto es la cultura. Es el sexismo, la adoración falsa, es el racismo, y por eso se explica pues que en todo el mundo, en todas las culturas, esos elementos son presentes. ¿No? Qué extraño, ¿no es cierto? ¿Por qué será así? Que en todas las culturas hay sexismo, falsa adoración, racismo. ¿Por qué? No, los mismos grupos que son eh, objetos, o no, como lo digo, que sufren, por ejemplo, racismo, entre ellos también son racistas. Entonces, esto es simplemente se debe pues a esa acción, a esa situación, a esa historia, cuando de repente ahora con la división de Babilonia, aquí se esparce la cultura en todo el mundo y ellos llevan envuelto en su nuevo idioma estos problemas. Ok. Ahora, ¿por qué fuimos ahí? Primeramente fuimos ahí a ese lugar porque queríamos entender el habla de dragón. Lo hemos visto que se relaciona con Babilonia. Entonces tenemos aquí la cuna del habla de dragón. Y queremos ver algunas cosas más. No todos se fueron, ¿no es cierto? Algunos se quedaron y establecieron, donde tengo esto aquí, pues ese imperio. El primero de los grandes imperios fue construido por las personas que se quedaron en la planicie de Sinar. Construyeron una gran ciudad, expandieron su poder, conquistaron otras naciones, etc. Y no obstante, a la vez de ser conquistado, cultura, pensamiento, forma de ser fueron adoptados por las subsiguientes naciones, Medio Persia, Grecia, Roma, etc. Bueno, como hemos visto aquí en la descripción, tenemos ese elemento, intolerancia espiritual. También hemos visto que está presente el ateísmo y el no teísmo en estas áreas. Entonces, si nosotros queremos entender qué es lo que acontece ahí y qué conclusiones podemos sacar, es que hay algo muy interesante, ya eso hemos dicho ayer, y vamos a repetirlo aquí. Esa nación, Babilonia, eso tiene una profesión.
o no tiene una profesión? Bueno, si la profesión de la nación es ateísmo y no teísmo, entonces, ¿cuál es su profesión? Es fácil decir, bueno, eran ateos, pero ateos significa ¿qué? Es fácil decir eran no teístas, pero ¿qué significa eso en la realidad? Significa pues una multitud de religiones y de pensamientos y de formas de pensar. No es una nomás. ¿No? Entonces, por eso dijimos ayer que aunque ellos podemos resumir bajo el ateísmo, no ateísmo, en realidad significa pensaban diferentes, muchas cosas diferentes, que tenían un elemento en común de cierta manera o elementos en común, pero en realidad no hicieron ninguna profesión. Entonces, parte de su carácter de Babilonia, del dragón, es no hacer una profesión, porque son ateos, porque son no teístas, porque todo puedes creer lo que quieres, no importa. Y esto anula básicamente una profesión, porque ¿qué escribo en el papel? No hay nada que escribir, porque habría todo que escribir ahí. ¿Ok? Entonces, este elemento para nosotros es esencial. Lo vamos a llevar a entender lo que hacen los Estados Unidos ahora en este tiempo. Otro salto. La historia continúa y la Biblia enfoca ahora en ese personaje al cual dice, haré de ti una gran nación. ¿Quién es? Correcto, es Abraham. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Ok, ¿de dónde viene Abraham? Bueno, aquí me falta copiar un pasaje, pero ustedes lo pueden ver en Génesis 12:1, ¿no es cierto? El Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Entonces tiene que salir de su tierra. ¿Y cuál era su tierra? Era la tierra de los caldeos, ¿no es cierto? ¿Qué es la tierra de los caldeos? No es otra tierra que Babilonia. Entonces Abraham tenía que salir de Babilonia. Entonces ahora te das cuenta de esto, entonces obviamente tienes que concluir que él tenía una cultura muy específica, ¿no es cierto? Él fue arraigado en la cultura babilónica, que es la cultura que acabamos de describir. Y por esa razón él tenía que irse de allí. Entonces él tenía que irse de esa nación. Pero el texto dice, vete de tu tierra a B de entre tus parientes y C de la casa de tu padre. Ahora, dice la tierra, bueno, físico, ¿no es cierto? Tiene que salir de la tierra, tiene que buscarse otro suelo, desaparecer de ahí físicamente. De entre tus parientes, tiene que salir de esas conexiones de sangre, esas conexiones culturales y familiares, pero el texto insiste que eso es aún más, y de la casa de tu padre. Bueno, el padre es símbolo de la cultura familiar. Honrar al padre es la esencia de la cultura. Si tú dejas tu padre atrás, ¿qué significa esto? Este hijo que era destinado a continuar la simiente del padre, este hijo la termina. Entonces, básicamente, desde el punto de vista cultural babilonio caldeo, él deshonra al padre. Y él quiebra la línea de la descendencia de su padre. Entonces, lo que él quiebra es la línea
es de la familia, pero lo que él quiebra aquí es más que eso. Es todo lo que significa el padre. ¿Qué es eso lo que significa la cultura? Quiebra con la cultura. Yo tengo un primo que cambió su apellido. Nunca nadie hizo eso en esa familia de parte de mi mamá. Ningún hombre, no se suele hacer esto, ¿no es cierto? Los hombres no toman el nombre de su esposa y él tomó el nombre de su esposa. Y eso fue un choque para la familia. Él como quebró la cultura familiar. Y era, pues, simbólico, pero era bastante claro lo que él quiso hacer. Él rompió, ¿no es cierto? ¿Por qué lo haría? Se entendió como una ruptura con la familia. Pero es cultura, porque él estaba ahí, ¿no es cierto? No pasó nada en realidad. Pero eso es lo que acontece aquí con Abraham. Y hay otro elemento muy importante aquí, porque cuando vemos esto, lo que tiene que hacer Abraham, entonces él en ese proceso, él lo trata de hacer con su esposa. Ellos tratan de convertirse en una gran nación, tratan de hacerlo como Dios lo mandó, pero tratan de hacerlo en su manera, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que Dios le enseña a los dos? Ellos quisieron hacerlo a su manera, y su manera significa que para convertirse en una gran nación, ¿qué se necesitaba? ¿Qué se necesitaba? Esto, ¿ok? ¿De quién? Pues de Abraham. No, el esperma de Abraham era la base, el garante de la gran nación, creían ellos. ¿No? Y como con Sarai no funcionó, no dio hijo, etcétera, entonces dijeron, bueno, no importa, entonces con otra mujer, ¿no es cierto? ¿Y Dios aceptó esto? No, no aceptó esto. Dios enseñó aquí una lección muy fuerte que es parte de todo ahora el proceso de reconstrucción, de sanación, de reestablecer Edén. Y esto fue que para ser una gran nación, tú necesitas dos cosas. Necesitaba el óvulo de Sarai, para que se convierta en una gran nación. Necesitabas tanto el hombre como a la mujer. Los dos son importantes y también sabemos el nombre de ella, ¿no es cierto? Eso no es nada muy común a esas alturas de la historia bíblica, en el texto bíblico. Ok, entonces, esto es algo que Dios enseña, ¿no? Entonces, la mujer es tan importante aquí para ese nuevo plan de Dios, que simplemente sin ella no hay ese futuro nuevo, no hay esa gran nación, esa nueva nación. Entonces, lo que ellos habían pensado, sus pensamientos que obviamente trajeron de Babilonia, eran pues de ahí, tienen que transformarse, tienen que aprender algo. Y fue duro ese proceso, porque dolió mucho, ¿no es cierto? Había pues otros productos ahí de mucha amargura. Pero vemos aquí, como Terry Lambert lo llamó, la semilla de la restauración. Pero es solamente la semilla, es solamente el comienzo de todo un proceso. Y tú y yo hemos aprendido que pasaron miles de años cuando finalmente se toca el tema del racismo, y otras décadas después el tema de la adoración, y otras décadas después el tema del sexismo, etcétera. Entonces, es un proceso que empezó aquí, pero no era fácil y duró mucho tiempo. Ok. Vamos ahora yendo a la recta final.
Ahora, lo que aprendemos aquí de esto, y eso es uno de los puntos más esenciales de este estudio, en mi punto de vista, es que nosotros estamos empezando a entender qué significa hablar como un dragón. Para entender eso necesitamos mirar a Babilonia. Cuando vemos Babilonia, vemos aquí una rebeldía, sí, vemos ateísmo, vemos no teísmo, vemos qué es lo que dicen, qué es lo que creen. Y no hay profesión, no hay una profesión. Hay multitud de... Y eso no es una tolerancia religiosa, ¿no es cierto? Porque realmente creció de la intolerancia religiosa. Entonces no podemos convertir eso ahora de repente en una tolerancia religiosa. No hay tolerancia religiosa, pero hay múltiples manifestaciones y desde luego no hay nada que están diciendo en realidad. ¿Ok? Y este elemento es lo que los Estados Unidos toman entonces en la ley dominical. Y como hemos visto en el estudio de la agricultura, de la línea de la agricultura, es esto justamente el problema. Si tenemos entonces el cordero y no sé cuántas veces más, voy a tratar de dibujar un cordero que tiene sus cuernos y eso está todo bien. Pero protestantismo, libertad religiosa, republicanismo, libertad civil, eso está súper bien y eso queda hasta hoy en día. Pero luego empieza a hablar como un dragón. Y cuando habla como un dragón, ahora vemos una discrepancia. Y esto no está más en armonía. Entonces, lo que acontece ahora en la ley dominical, lo que acontece en esa fase en la que ya hemos iniciado, es que esta bestia se convierte en una nación donde la profesión y el hablar no concuerdan más. Y es lo mismo que nosotros hemos visto acontecer en la agricultura. Si tú recibes la lluvia, pero no haces madurar el fruto, entonces tu profesión, que es, hemos dicho, es la fruta, no está en armonía con tu acción. Eso sería el mensaje, el estudiar, el estar presente en las reuniones de Zoom, en los campamentos, en dar diezmo, etc. Ok. Ahora, una última aplicación entonces es, nosotros hemos entendido que hemos hecho otro enfoque más que vamos a importar aquí también en este estudio y es el de la izquierda y de la derecha. Porque hemos visto justamente que la derecha religiosa en los Estados Unidos es responsable para esa problemática de la conversión de la bestia de los Estados Unidos, del cordero, en un animal que habla como un dragón. Y hemos entendido y recordamos eso, que hemos estado ubicados nosotros mismos aquí. ¿Por qué? Porque el adventismo está ubicado ahí, en el lado derecho, derecha religiosa. Ahora, podemos hacernos una pregunta y preguntar qué define a un buen adventista que se ubica ya en la derecha. Y adventistas saben, es guardar el sábado, estar el diezmo, es la reforma pro salud, es la reforma de la vestimenta, es el tema de cuidar el entretenimiento, películas, juegos, videojuegos, etc. Es una vida saludable en el campo. Y son otras cosas más.
Entonces, una primera reacción, después de entender que nosotros deberíamos ubicarnos aquí y escaparnos de la derecha, muchas personas han querido moverse ahí, pero querían dejar todo esto aquí. Lo querían dejar acá en la derecha, porque para ellos era símbolo de nuestro pensamiento, de nuestra ubicación en la derecha. Entonces se querían ir, pero querían dejar esas cosas allá. Pero esto nosotros teníamos que aprender a través de un proceso en muchos casos súper duro, porque muchísimas personas salieron del movimiento por nada más que eso. Nosotros no tenemos que dejar todo esto atrás, porque eso es un error en el pensamiento. Nosotros tenemos que más bien sacar el sexismo que está en estas normas de nuestra convicción y de lo que nos hacen un buen hijo de Dios, hija de Dios. Y entendiendo eso, sexismo, racismo, ¿no es cierto? Esos elementos que han impactado y han colorado y le han dado un tinte muy diferente y nuevo a todas esas normas, esos elementos son los que nosotros tenemos que liberar, tenemos que sacar o purificar. Entonces, esto puede significar que si estás hablando del sábado, entonces el enfoque es, la pregunta es ahora, ¿quién puede predicar? ¿No es cierto? ¿Solamente el hombre o también la mujer? O una persona transgénero. ¿Ok? Entonces, esto ahora ha cambiado en nuestro movimiento. Ya no son los hombres que ocupan el púlpito, que lo reclaman únicamente para sí. Y yo hice una lista de los temas que hemos estado presentando aquí en Zoom desde 2020. Hemos tenido muchas presentaciones, ustedes han presentado muchas veces. Y en la lista es muy interesante porque al inicio, desde el inicio yo hice esto aquí, no sé cómo se llama, una torta. Y adivinen cuánto o cuán grande era la porción que ocupaban mujeres, ¿no es cierto? No hace falta que lo adivinen, ya lo saben. Las mujeres presentaron poco, no recuerdo, pero tengo los números ahí. Y después con el tiempo, ahora recién, hace tal vez 2-3 meses atrás, yo he tenido por la primera vez un equilibrio de mujeres y hombres, 50-50. Pero en los últimos meses, ¿qué pasó? Y todos ustedes han sido testigos de eso, ¿no es cierto? Los que han asistido a nuestras reuniones. Entonces, por la primera vez, hay más mujeres que presentan temas que hombres. ¿No? Y esto tal vez es un bonito pequeño ejemplo de cómo esa idea del sábado, de quién puede predicar, cómo eso ha cambiado con el tiempo. Y eso no fue un programa, ¿no es cierto? O sea, no ha sido un programa de manera que hemos estado prohibiendo que hombres presenten. Simplemente hemos tratado de incentivar, llamar, pedir, preguntar que las mujeres presenten. Siempre hemos estado abiertos para todas las personas presentar. O sea que no es un producto fabricado, por así decir. En el diezmo, ¿qué hemos cambiado cuando nos fuimos a la izquierda? No, hemos entendido que el hombre controla el dinero. Y más allá de lo que controla en la iglesia, no estamos hablando de eso, sino el hombre en casa, ¿no es cierto?, controla el dólar. Pero hemos entendido y hemos empezado a enseñar que
tanto la mujer como el hombre necesitan tener no solamente su propia cuenta bancaria, sino su independencia financiera. Y eso no importa quién gana el dinero. Necesita su propia cuenta bancaria, necesita tener las posibilidades de generar, de ganar dinero. Eso es un aspecto que podemos colocar aquí en una nueva comprensión del diezmo, donde tenemos que sacar el problema del sexismo. En la reforma pro salud, bueno, hemos entendido que la reforma pro salud se enfoca en nuestro cuerpo, en que mi cuerpo esté bien, que esté sano, que puede madurar, crecer, envejecer lento, por así decir, ¿no? Pero cuando nos fuimos a la izquierda, hemos entendido que no solamente mi cuerpo, con mis deseos y necesidades, es el templo, sino también el cuerpo de mi esposa, de mi prójimo, el cuerpo de otros. Entonces tú no puedes violar a una mujer, aunque sea tu esposa. Es su cuerpo, merece todos, es totalmente autónomo. Se necesita reconocer la autonomía del cuerpo de otra persona. Necesita el consentimiento de la persona, el deseo de ella para entrar en una relación sexual, por ejemplo. Eso es un elemento que podemos aquí ver y entender y aprender en el tema de la salud. Después de la vestimenta, bueno, creo que muchos han visto cómo eso fue un asunto muy importante, pero como Terry Lemmer lo dijo de una manera, ¿cómo lo digo? Interesante, buena, divertida, es que él le dijo, mi trasero en un pantalón no es más sexy como tu trasero en un pantalón. O sea, el de la mujer no es más sexy que el del hombre. ¿No es cierto? Esas son cosas en la cabeza. Entonces, eso no significa que nos descuidemos esa área para nada, sino nosotros rechazamos normas culturales en la moda. La mujer tiene que vestir falda larga. El hombre tiene que vestir pantalón. Solo hombre puede vestir pantalón, etc. Quinto ejemplo, entretenimiento. Bueno, Gamergate, etc. Hemos aprendido muchísimo. Muchos de nosotros hemos jugado videojuegos, jugamos videojuegos, miramos películas y la misoginia, el sexismo es algo totalmente presente ahí. Esto hay que cuidar, esto hay que ver, hay que estar consciente de esto y muchas veces es bastante escondido, pero ha llegado a ser un tema cada vez más, ¿no es cierto? Eso tal vez en la película ni siquiera tiene ese problema, pero tal vez el productor o tal vez los actores que están ahí. Tantas películas fueron producidas por Weinstein, ese hombre que abusó de tantas mujeres, dejando de tantas actrices que fueron después valientes ir a público con ese caso. Tantas películas que nosotros hemos visto fueron producidas por ese hombre y siguen enriqueciéndole. Ok, vida en el campo. Bueno, si la vida en el campo significa que tu mujer está ahí atrapada y no puede desarrollarse porque no hay internet, porque no puede encontrar trabajo, entonces hay un problema. Hay que cambiar los planes. Muy bien, entonces, así esos algunos ejemplos que estamos aquí repitiendo para entender cuánto impacto tiene ese movimiento de nosotros a la izquierda y cómo se refleja mi profesión con la acción. Si no hay armonía en estas cosas, si
digo que estoy a favor o en contra del sexismo, pero si aquí en esos puntos que hemos dado como ejemplo hay algún problema o hay cosas no resueltas, entonces hay que resolverlo. Muy bien. Al final, entonces, una cita de la anciana Terry. Ella dijo, no alinear nuestra profesión con nuestra práctica. Un momento, voy a terminar aquí mi screen sharing. No alinear nuestra profesión con nuestra práctica nos alista para la marca de la bestia. No alinear nuestras normas con el concepto de la igualdad de género nos alista para la marca de la bestia. Entonces, espero que esa frase, ese tema que es la marca de la bestia, ahora queda mucho más claro, mucho más tangible, mucho más comprensible y menos teórico para cada uno de nosotros. Y recordando siempre, como hemos visto también en las otras presentaciones, estamos en la hora donde se tiene que acabar ese proceso. Porque después viene la ley dominical y luego ley dominical inicia la fase de la cosecha donde el fruto ya tiene que estar maduro. Entonces, muchas gracias por su participación. Si hay preguntas, los veo en el chat. Hay pregunta. César escribe, pregunta número 1. ¿La ley dominical será un evento o señal visible? Bueno, no quiero especular aquí, pero trato de juntar lo que he escuchado de la anciana Tess Lambert. En parte pienso que todavía estamos en el proceso de comprender lo que es, cómo será la ley dominical. Hemos visto que muchos hitos no son un punto, no son un elemento. Ni siquiera 2001 o el 11 de septiembre para nosotros quedó como un punto. ¿No? Era todo un año con múltiples eventos. Ley dominical 2014, ¿qué era? Eran tantas cosas, ¿no es cierto? Era manifestación de muchas cosas durante todo ese año. Entonces, creo que nos hemos alejado bastante del concepto de una acción visible. También hemos dicho que no es una ley que va a salir por ahí y ya eso es la ley que describe esa crisis de la ley dominical. Y también hemos dicho que muchos no lo van a ver. Así como en 2014, aunque consciente de que era ahí el evento, no lo vimos. Entonces muchos van a estar felices y especialmente si tú no sabes dónde mirar, no va a ser un evento cataclísmico así en la experiencia de la mayoría de las personas. Segunda pregunta. Algunas encuestas declaran que los demócratas ganarán la mayoría del Congreso y el Senado nuevamente. En ese sentido, ¿podemos vislumbrar una ley dominical en este caso? Donde la profesión demócrata pro igualdad contradice su actuar, leyes contra la igualdad, y por lo tanto se convierte en el cordero con el habla de dragón. Bueno, lo que hasta ahora hemos visto es que los demócratas no han sido el problema, ¿no es cierto? Hemos visto que los republicanos han sido el problema. En el caso de que ganaran, y desde luego ganaran la posibilidad de sacar las leyes, tendría que haber un cambio, por supuesto, o tal vez una reorientación entre los demócratas en los Estados Unidos. No sé muy bien, porque obviamente eso es especulación y es posible y hay indicaciones, pero tal vez hay que ver primeramente los midterm elecciones. Somos testigos que los demócratas están teniendo éxito sorpresivamente, especialmente después de Roe versus Wade, que fue derrumbada, ¿no es cierto? Entonces, a ver qué viene ahora. Funcionó muy bien explicar todo esto en la situación de 2014.
donde teníamos, sí, un presidente, un gobierno republicano, pero después teníamos una mayoría o teníamos una fuerza em, que destruía básicamente todos los esfuerzos de un presidente republicano en el gobierno americano porque era a mano de los republicanos, Mitch McConnell, etcétera. Ok. Hay un comentario aquí. Que me hace recordar que Tess dijo que el problema está en la sociedad. El poder legislativo solo refleja la mentalidad del pueblo. Ok. Ya, y si vamos a ese lado, entonces creo que nosotros vemos lo que está pasando. Donde tenemos una situación cada día peor en los Estados Unidos. Pero igual, también yo pienso que si Lena White apunta a la legislativa, a la judicativa, de ahí también tenemos que esperar algo. Pero es la cultura, ¿no es cierto? Es la cultura en general donde está el problema y eso es un problema para nosotros también. ¿No? Tanto para nosotros como parte o como los que somos llamados para los 144,000, que estamos integrando ese grupo, que estamos siendo educados para formar parte de ese grupo, es eso el desafío como para la nación y para todo el mundo. En la cultura tú tienes que ver eso. Y es verdad que muchas personas están tal vez a favor de la libertad, de la decisión de una mujer, etcétera, pero en la práctica o en casa la cosa puede ser muy diferente. Tiene que haber armonía ahí también. Y un comentario más aquí de Matías. Dice, ¿qué pasaría si nuestros frutos no son homogéneos? Por ejemplo, tenemos un problema con la alimentación, pero tenemos una mejora en el entrenamiento. ¿Cómo impacta esto en nuestra prueba de ley dominical? No estoy seguro. Entonces, tal vez puedes corregirme si te entendí bien. ¿Qué pasa si los frutos no son siempre iguales? Si hay buenos frutos, si hay frutos que no son tan maduros, por así hablar, unos que son tal vez verdes y chiquitos. Entonces, para mí, bueno, depende un poco, ¿no es cierto? Todavía hay tiempo, ¿no es cierto? El fruto madura no al mismo tiempo, un árbol no tira todos los frutos al mismo tiempo listos, ¿no? Entonces, para algunos frutos tal vez necesitas tiempo, pero el tiempo simplemente es limitado. Entonces, yo pienso que la falta de homogeneidad no es proceso normal si usamos el modelo de agricultura, pero llega un punto en el cual tienen que estar todos listos. ¿Ya? Y claro, se empieza a cosechar, por eso es un periodo, ¿no? Se cosecha otro fruto más allá, pero los que hasta cierto punto, por ejemplo, entra una nevera o algo así acontece, entonces ya acabó, ¿no es cierto? Y ya no hay fruto. Entonces, esto es en parte normal, pero en parte preocupante, pero en parte también yo lo tomaría como una motivación para encargarse muchísimo de esos frutos que no maduran bien. Tienes que analizar por qué, ¿no es cierto? Tienes que mirar si le falta sodio, si le falta agua, si le falta algo. Al avanzar el tiempo, eso queda cada vez más preocupante, por supuesto. Tienes que lograr y el fruto necesita un tiempo, no madura de un día al otro, ¿no? Entonces tú no puedes poner como la palta que pones al horno y ya está blanda. No es así con la fruta, ¿no es cierto? Tú necesitas realmente
ocuparte de ello. Y si tú ves eso, para mí, yo diría eso es una alarma y no es nada para quedar tranquilo y decir, mira, ya algo va bien. Si no es homogéneo, entonces tomarlo muy en serio y trabajar en ello, analizar por qué es así que le falta la fruta. Ok. ¿Algo más? Muy bien, entonces muchas gracias y quedamos aquí. Les invito para que cerramos con una oración. Nuestro Dios, nuestro bondadoso Dios, tantos ejemplos, tanto tiempo, tanta paciencia para con nosotros. Puede parecer tal vez como lo vio Adán al comienzo, duro lo que estás haciendo. Para nosotros tal vez difícil entender por qué miles de años de sufrimiento en esa tierra. Pero vemos cada vez más claro que hay un plan, que es un plan de bondad. Un plan que llega a producir los frutos que tú has querido ver, que tú has diseñado. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Estamos con diferentes desafíos, con presión, con situaciones difíciles a veces, tanto de salud como económicas o de otra índole. Ayúdanos, Señor, para que realmente podamos enfocarnos en lo que falta remediar y cambiar y tomar todo lo que aprendemos, todas esas enseñanzas, todos esos ejemplos para hacer un cambio en nuestras vidas y de esa manera poner en armonía total lo que decimos y lo que hacemos, para que de esa manera nosotros simplemente tenemos el sello de Dios. Recibiremos ese sello que tú nos quieres dar. Por Jesús. Amén.